entras a una cueva donde siglos atrás procesaron a varias brujas. Ahí está un monolito. Al tocarlo, te revelará una verdad sobre Lucifer y una deidad femenina que aguarda en el infierno. Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández. En este especial de Noche de Brujas, y qué mejor manera de hacer reseñas en un lugar con temática de brujas. Agradecemos a Pretty Witch por el espacio, por darnos chance de poder hacer la reseña de este libro en esta cafetería temática de brujas que se sitúa en la zona centro de Guadalajara. Y con gusto les compartiremos los datos de este lugar para que puedan visitarlo. Y bueno, pues en esta noche de brujas, típico señor o señora conservadora que dice no festejen el Halloween porque es del diablo. Pues con mayor razón lo vamos a hacer, porque la reseña que tiene que ver es una antología en la cual tengo el gusto de haber participado y también de haber conocido a muchos autores, a mucho talento que radica aquí en la ciudad de Guadalajara, y que todos ellos se reunieron para poder publicar sus cuentos en este libro, que fue editado por Editorial Edalca. Y que bueno, esta antología fue producto de un taller de horror que se hizo en las vacaciones de verano en MUPAG, Museo de Artes Gráficas y Periodismo, o mejor conocido como la Casa de los Perros, y se decidió escoger la temática del demonio, porque bueno, pues resulta ser que de todos los fantasmas y todas las leyendas que abundan aquí en México, el diablo es el principal figura fantasmal por la cual la mayoría de nosotros los mexicanos le tenemos mucho miedo. Y que también varias de las leyendas que circundan acerca de este ser no solamente es la típica de la cabra parada en dos patas, o el hombre mitad cabra y mitad ser rojo con cuernos o cola, muy similar a lo que viene siendo la representación del fauno del fauno, pero bueno. Pero aquí en México la figura del demonio cambia de acuerdo a las leyendas. Por ejemplo, tenemos la leyenda del Catrín, el cual es un hombre que se viste de manera muy elegante, pero se aparece en lugares inusuales, como en rancherías o pueblos, o en un callejón solitario y oscuro que puede sorprender por el hecho de cómo es posible que un hombre con traje, vestido muy elegante, se aparezca en este tipo de lugares. Cuenta la leyenda que este hombre, cuando se aparece, le pide a las personas que si le pueden ayudar a encender con un encendedor o unos cerillos su cigarro, para el momento de iluminarle la cara, le podemos ver unos ojos color rojo. Otra representación del demonio en México viene siendo el mentado charro negro, esta aparición espectral que ha formado parte del folclore y que es más común escucharlos en zonas aledañas, en zonas rurales, en pueblos o en comunidades. Un ser del que no se sabe cuál es su origen, pero va vestido como charro, montado en un caballo negro. No se le ve la cara, pero lo único que se puede distinguir son dos ojos rojos que iluminan esa silueta tan oscura, montado en caballo y caminando entre los sembradíos. Y otra, pues lamentada historia del perro negro, que también se le aparece a ciertas personas que suelen consumir alcohol, y que esta historia del diablo en forma de perro negro tiene su origen en la leyenda del Cadejo, esta criatura mística que junto con otro perro, pero de color blanco, son como hermanitos que van acompañados, pero pues el oscuro es el que hace más las maldades. Y bueno, ahora tengo el gusto de hablar de esta antología donde el demonio va a ser el protagonista, o si no es el protagonista, al menos se le hace mención de manera directa o indirecta. Y empecemos con esta reseña. Diez autores los cuales participamos en esta antología, y el primer relato se titula Non Serviam, de Gabriel Rodríguez. Es un relato muy interesante porque más allá de aterrorizarnos o querernos asustar, es un cuento muy filosófico, muy existencialista, en el cual en este cuento el mismo demonio te está hablando a ti como lector para compartirte su historia, para compartirte la razón por la que lo expulsaron del paraíso y qué ha sido de él en la actualidad, en la que este diablo, el personaje protagonista,
a través de este relato comienza a expresar una queja hacia la humanidad por el hecho de que la humanidad ya no necesita corromperse. Y eso pues hace que el demonio decaiga. Y bueno, pues esta es la idea principal de este relato. A mí la verdad me encantó muchísimo, porque les comento, es un relato muy reflexivo, muy existencialista. Y bueno, que se los dejo a ustedes para que puedan conocer la versión de Lucifer por la que lo expulsaron del paraíso y del por qué está cansado de la humanidad y quiere, bueno, pues termina escogiendo otro estilo de vida y te dará la razón por la que terminó tomando esta decisión. Olivia Villanueva es una jovencita que participó en la antología con el relato Libérame, en el cual a través de este relato va a retomar una de las leyendas o parte del folclore que se ha construido alrededor de la figura del demonio, los pactos con el diablo. ¿Qué es lo que se pide y qué es lo que se da a cambio a través de este trueque con el demonio, el cual puede conceder lo que sea, pero obviamente un precio muy alto? Y si piensas que solamente es pedirle el alma al pactante, ahí no se limita, ya que en este escalofriante relato de Libérame veremos hasta dónde son capaces las personas con tal de obtener lo que desean y bueno, y también qué es lo que terminan ofreciendo. Escarabajo en la piedra es un relato de la autora Daphne Siller, en el cual hay algo muy interesante en este relato, porque usualmente la figura que tenemos del demonio es como la que comenté al principio, con cuernos, color de rojo, con una cola, alas de murciélago o tipo dragón, pero es muy interesante ver la concepción o la figura que se tiene del diablo de acuerdo a las diferentes culturas y que, bueno, de acuerdo a esta representación es como la más común en la religión judío-cristiana, pero es interesante ver cómo es representado el diablo en otra cultura, en este caso en la cultura egipcia. En esta historia del escarabajo de la piedra trata de una joven llamada Dinora, la cual acude a un lugar muy místico, el cual existe una especie de ritual que se puede pedir un deseo, pero si no se pide bien, las cosas no van a salir bien. Entonces, por lo tanto, Dios y el diablo son la misma entidad en esta historia. Y bueno, por lo que les comentaba, una historia que nos hace ver al demonio de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Cuándo llegará a su fin? Es el título del relato que publica Antonio Santana en esta antología. Y a través de este relato se retoma otra de las ideas que se tiene del demonio, así como lo vimos en la cuestión de pactos, aquí tiene que ver con la cuestión de la brujería, la magia negra, el ocultismo, y lo que representa como un conocimiento prohibido y también ciertas prácticas que tienen que ver con estos rituales. En esta historia de cuándo llegará a su fin, el protagonista nos cuenta con su propia voz lo que vivió, su experiencia con un tío que está involucrado en rituales de magia negra. Un hombre a que se ha dedicado a atender a los demás por medio de rituales, invocaciones, sesión de espiritismo y hablando de perritos. Ay, mira a quién tenemos aquí. Es el propietario del café. Que este hombre que se dedicaba a estos rituales y cuál es la consecuencia de recurrir a ciertas prácticas que representan como un conocimiento prohibido. ¿Qué pasa cuando se quiere abusar de ese conocimiento? Ya sea para lo que se desea, independientemente del fin, pero esto nos lleva a pensar como que hay conocimientos al cual el ser humano le es imposible que pueda llegar a acceder, dando a entender que el ser humano no puede acceder a todo el conocimiento, obviamente sin no pagar un precio muy alto por eso. Lolit, de la autora Ildefonsa Cruz, es uno de los pocos relatos en este libro que tiene una escena muy fuerte que no es recomendable para los menores de edad, ya que la protagonista Lolit es una adolescente que está estudiando la secundaria en un pequeño pueblo, hasta que conoce a un nuevo compañero y a su padre, un hombre que ha quedado viudo. Pero que esta joven, al momento de conocer a este hombre, comenzará a despertar en ella ciertos sentimientos que nunca antes había experimentado, que hace despertar en ella ciertas sensaciones que no las comprende, pero ella comienza a actuar de diferente manera a partir del encuentro de este hombre y su hijo. Y bueno, es un relato que nos invita a pensar en otra representación que se tiene del diablo acerca de la tentación, ya que el demonio también se le ha atribuido lo que viene siendo la lujuria, las bajas pasiones,
los deseos hacia otra persona que está prohibida o no se debe, o que se tienen ciertas fantasías indecentes, así como en el siglo XV se pensaba que todo este tipo de fantasías eran atribuidas al demonio, en lugar de reconocer que son propias, que el ser humano puede experimentar ciertos deseos sexuales que pueden representar como algo prohibido, pero que el demonio está ahí como para representar justamente estos deseos, ¿no? Como decir, yo no pienso así, el diablo fue el que me hizo pensar de esta manera. Un relato explícito, pero a la vez que no deja de ser muy interesante. Ya no habrá vuelta atrás, de la autora Samantha Rojas. Un relato que retoma la cuestión de los pactos, pero de manera muy ingenua, ya que tenemos a una jovencita que es la protagonista de la historia, la cual vive no solo un evento sobrenatural, sino un fenómeno que llega a alterar la realidad al momento de que descubre una habitación secreta en su casa que nunca había entrado, pero que esa habitación parece que habita alguien o algo superior a la fuerza humana, pero que puede atraer ciertos eventos. Pero que vamos a ver qué es lo que hay en el interior de esta habitación y sobre todo por qué se ha ocultado y qué consecuencias genera el descubrir algo que ha permanecido como un secreto. Viene por mí, de la autora Isis Izaguirre, que es un relato cortito, pero un relato corto pero con un miedo muy intenso, ya que esta historia retoma al demonio, pero en los miedos cotidianos, en los miedos que teníamos de niño, cuando por ejemplo nos decían, si no te portas bien se te va a aparecer el demonio. En esta historia Viene por mí, vemos cómo la protagonista es perseguida por un ser sobrenatural que la persigue por las noches, que acecha fuera de su casa, que está a punto de enloquecerla, por lo cual es un relato que hay un momento en que de repente uno comienza a cuestionar, ¿es real o no lo que está viviendo esta persona? Pero que no deja de ser aterrador el hecho de que tú seas testigo de ver algo que solamente tú eres el único que lo puede ver, pero que viene por ti. No el Duají. El autor viene siendo Hugo Valerio, y este relato es muy interesante porque nos plantea al demonio, pero desde la perspectiva del horror cósmico, es decir, ese subgénero que fue creado por H.P. Lovecraft, que habla sobre deidades o criaturas extradimensionales que nosotros los humanos los vemos como dioses o alienígenas, pero que una vez que entran en nuestro mundo desatan la locura, el caos y la destrucción. No el Duají es un relato en donde vemos cómo un motociclista y su novia tienen un accidente y encuentran como refugio una localidad en donde se está festejando una extraña celebración. Todas las casas y los habitantes tienen unos extraños símbolos que tienen que ver con un ojo, con una deidad que parece que los está viendo. Entonces, bueno, pues la historia trata la manera que se va a llevar a cabo esta celebración y de qué manera estos dos personajes terminan involucrados, parte de esta celebración. Lazos de sangre, de la autora Atropos Namo, es una diseñadora, también artista visual, en el cual en este relato de Lazos de sangre es un relato que combina elementos de fantasía y también de terror. Un relato muy único, muy diferente a comparación de los demás, porque este relato, les comento, mezcla lo que son mundos oníricos. Tenemos a una jovencita que tiene una extraña habilidad en viajar a otros mundos a través de los sueños. Y al momento de hacerlo, ella termina de alguna manera como cambiando de identidad, cambiando de cuerpo, cambiando de historia, como si pudiera poseer a otras personas y vivir una vida que es completamente ajena, pero que ella termina disfrutando, vivir en cuerpos ajenos. Pero esto obviamente traerá consecuencias, ya que hay una guerra de por medio, hay una perversa hechicera que va detrás de ella y también un extraño personaje que parece despertar en ella una intensa atracción. Bueno, Lazos de sangre, en donde una historia, donde obviamente les comentaba, Lucifer es la figura central, pero ahora es así como lo vimos con Nogel Duají, que fue trasladado a la temática de horror cósmico. En esta ocasión Lazos de sangre traslada al demonio, pero desde la perspectiva de la fantasía y obviamente desde lo sobrenatural. Y el último relato es con el que yo contribuí, que se titula Nuestra Señora de los Infiernos. Esta historia en donde, bueno, lo que planteo es cuál es la razón por la que expulsaron al demonio del paraíso. Usualmente se nos ha contado que Lucifer fue expulsado del paraíso debido a que
quiso tener el lugar de Dios, quiso ser como Dios y por su orgullo terminó siendo expulsado. Junto con otros ángeles perdió sus alas y terminó en el infierno. Esa es la versión que se nos cuenta, pero no nos han dicho toda la verdad. ¿Realmente fue porque quiso ser como Dios o ocurrió algo más? ¿O alguien tuvo algo que ver también con eso? En Nuestra Señora de los Infiernos tenemos a una joven llamada Rebeca Mondragón que viaja a España para poder estudiar la maestría en teología, y su tesis consiste en poder plantear cuáles son los rostros del demonio, por lo cual la humanidad termina retomándolo para atribuirle pues toda la maldad, las bajas pasiones, los peores instintos, etc. Pero hasta que conoce a un sacerdote, a un sacerdote que es académico, que le plantea cuál es la verdadera razón por la que Lucifer fue expulsado, a través de un texto prohibido que habla de una mujer que no fue canonizada por la iglesia, pero que ella tuvo visiones de por qué Lucifer fue expulsado y que eso le valió que la llevaran a la hoguera. Por lo cual esto apunta a un extraño secreto conocido como el antigénesis, el cual es todo lo contrario al Génesis que se nos plantea en la Biblia, pero que el antigénesis te dice que cuando se descubra la verdadera razón por la que Lucifer fue expulsado, cuando se conozca el verdadero secreto, eso va a representar el fin de la humanidad. Y bueno, pues Rebeca Mondragón está atrapada en medio, ahora sí como entre la espada y la pared, en medio de todo un complot en donde no se sabe si esto es verdad, esto es locura, la gente está perdiendo la razón o qué está pasando, que de repente hay gente que quiere conocer el antigénesis y ella será la pieza clave de esto. Nuestra Señora de los Infiernos, el título de este relato en el que yo participo, y bueno, donde planteo como otro origen de por lo cual Lucifer fue expulsado, y sobre todo, ¿qué tiene que ver Nuestra Señora de los Infiernos? ¿Quién es la verdadera reina del infierno y qué pasará cuando ese secreto sea revelado y por qué la humanidad corre peligro si se revela esta verdad? Bueno, criaturas de la noche, les dejo la reseña, pero también la recomendación de este libro. Apoyen a los autores locales. Es un libro muy pequeño, es una lectura rápida, pero con cuentos muy disfrutables, y la verdad no se van a arrepentir porque van a conocer talentos diferentes y sobre todo cómo se conoce al diablo desde diferentes perspectivas. Ya vimos de otros géneros literarios, desde otra versión de la Biblia, desde otras culturas, desde los mitos, desde el folclore aquí de México, etc. Y bueno, pues aquí les dejo la invitación para conocer a la bestia. 666, Historias de la Bestia. Y no me voy sin antes decirles feliz noche de brujas.